buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos acá en Mega TV, como siempre, tratando de conocer más a personas que ya son conocidas por su actividad, pero que tienen toda una historia que contar, una trayectoria de vida dedicada a aspectos muy destacables de nuestra cultura, de nuestro quehacer. A veces traemos economistas, otras veces traemos deportistas, gente de la política, de la cultura. Hoy traemos a un amigo de muchos años que se ha destacado en varios campos y que sobre todo tiene una historia extraordinaria de vida que comienza con orígenes muy humildes allá en el departamento de San Pedro y llega a trascender en varios niveles. Vamos a hablar con Delfín Guimaraes, pero antes tenemos una semblanza sobre su historia personal y luego conversamos la noche con nuestro invitado de hoy. Delfín Guimaraes es dirigente gremial, comunicador y una de las figuras más activas en la promoción de la cultura tradicional paraguaya. Actualmente preside la Asociación de Jinetes del Paraguay, entidad desde la cual impulsa la preservación de las costumbres nacionales y el fortalecimiento de las jineteadas como una actividad que genera empleo, fomenta el turismo y contribuye al desarrollo de numerosas comunidades del interior del país. También es productor y conductor del programa Tradición y Cultura, espacio dedicado a difundir las tradiciones, la fe y las festividades populares que forman parte de la identidad paraguaya. En el ámbito institucional se desempeña además como síndico titular de la Regional San Pedro de la Asociación Rural del Paraguay. En mayo de 2026 alcanzó un importante logro académico al obtener el título de doctor en Ciencias Contables. Su trayectoria combina el trabajo gremial, la comunicación y el compromiso con las raíces nacionales, convirtiéndose en una voz destacada en la defensa y promoción de la cultura paraguaya. Ya estamos aquí en estudios de Mega TV con Delfín Guimaraes, un amigo de muchos años, decía yo, y así haciendo una charla previa descubrimos que ya en los 80 nuestros caminos se habían cruzado por distintas actividades. Estimado Delfín, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Mario. Un saludo afectuoso a la audiencia. Muy bien, realmente, gracias por la invitación. Bueno, hace rato que no nos encontramos, entonces voy a aprovechar este espacio que tengo para charlar. Me has invitado varias veces a tu programa también. Tradición y Cultura ya es una especie de símbolo nacional, pero me contabas al comienzo de esta charla, antes de entrar en cámara, que de chiquito caminabas 10 kilómetros por día para irte a la escuela. Realmente es así. Ajá. Los inicios fueron muy difíciles, pero ha dejado una huella en nuestra vida. Desde chico, para poder estudiar obrero, nací que en Huaycá se llama una pequeña comunidad, Huaycá, en Santaní. Sí. 5 kilómetros distante de Santaní. Y para irnos al colegio, a la escuela, hicimos en Santaní, en Huaycá, pero después tuvimos que los cuarto grado en adelante ya no había más. Claro. Teníamos que caminar 5 kilómetros de ida y 5 a la vuelta. Y eventualmente dentro de la semana hacer 3 veces, ir a buscar otros 5 kilómetros a mi hermana, que también se iba a estudiar. Claro. Y éramos una de las pocas familias de esa comunidad que estudiábamos, porque nuestros padres creían en ese camino. Uh-huh. Y la mayoría nos decían, Aní, hemos estudiado porque tu charidella o bebetas o jopá. No le haga estudiar porque los hijos son como los pájaros. Van a volar. Son del nido. Grandes y vuelan, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿Cómo era tu papá y tu mamá? Mi mamá era costurera, mi papá agricultor. Pero a diferencia de otras familias, creían que teníamos que estudiar. Éramos agricultores. De la agricultura pasamos a ser... ¿Y Guimaraes es un apellido portugués? Allá realmente es un apellido portugués. Sí. Mi bisabuelo era portugués, que vinieron de Portugal. Ajá. Bajaron de Puerto Rosario, y se quedaron, una familia se quedó en Santaní y otra pasó en el sur. Qué curioso, ¿no? Y cómo se quedaban ahí, y bueno, ya ahora, de todas maneras quiero esa parte repasar un poquito más, pero también después tuviste que salir otra vez a Santaní. Yo tuve que salir otra vez porque mi familia no podía más. Y en ese tiempo estaba un sacerdote belga que reclutaba jóvenes que querían ir a un seminario en Concepción.
que querían seguir sus estudios. Iba a ir Laporte y era una oportunidad y nos fuimos un grupo de jóvenes. De tal forma que yo terminé la secundaria y conmigo se cerró el seminario de Saladillo de Concepción, que hasta hoy no se reabrió nunca más. Claro, Concepción, que tiene una curia enorme, que tiene una presencia fuerte de la Iglesia Católica. Hace poco estuve de vuelta por ahí, impresionante esas edificaciones que hay ahí. Y una vida, digamos, socialmente, sobre todo en la parte de muchos pobres, Cierto. Con una población bastante comprometida con su ciudad, pero migraron mucha gente y de tal forma que las famosas ligas agrarias se fueron en San Pedro y en Concepción. Claro, y el famoso obispo Aníbal Maricevich. Aníbal Maricevich era uno de los baluartes de esa forma de, digamos, primero de una pastoral comprometida con los más carenciados, y por otra parte tenían a los revolucionarios que en ese tiempo eran... Que Concepción siempre luego fue una capital revolucionaria. Revolucionaria. Ya en el 47, Yo tengo una anécdota muy particular. Mi profesor era un sacerdote belga y él se iba y predicaba en los diferentes distritos de Concepción. Sí. Hacía pastoral. Yo tenía que traducir su mensaje y teníamos varias dificultades. Él lo hablaba el español. Los que nos escuchan no entienden bien el español. Claro. Y yo, el traductor, no hablaba bien ni el español, ni el guaraní, ni tampoco entendía el mensaje. Pero fue una vida... De todas maneras llegaba la palabra. Llegábamos y hacíamos algo. Pero entonces, Delfín, casi pudiste ser cura también. No, yo hice digamos, una parte de filosofía acá ya en Asunción. Teología. Teología, primera parte, pero me sirvió muchísimo porque después tuve que, con esa base, aun cuando esto es válido, nunca en la vida estudiamos de balde. Cierto, ¿verdad? cierto. Yo Todo decía, sirve. esto no me va a servir, sin embargo, Cierto. fue la base, digamos, para las otras universidades, para otras facultades que Claro. tuve que estudiar después. El saber nunca ocupa lugar. El saber decía nunca. también. Y siempre y eso me sirvió porque era tan difícil las cosas que mi base me ayudaba a hacer los trabajos prácticos a mis otros compañeros a pagarse. Claro. El que más o menos sabía escribir tenía o el que sabe usar la palabra. Y en ese tiempo era trabajo práctico, ¿te acuerdas? Y yo hacía los trabajos prácticos y ellos me daban para mi pasaje. ¿Y en qué momento venías a Asunción? En el momento de terminar, digamos, la secundaria en Concepción. El año siguiente ya venía acá a seguir, digamos, seguía en el seminario aún, pero ya en la universidad. Recuerdo mi primera anécdota. Sí. Llegué en Asunción y me dice mi compañero, nos subimos en el 30, en el micro, y me dice, a Peñan de Valle, písate ahí, ¿y cómo? Y vos tenés que saludarle a todos los pasajeros. Con una valija acá, y yo le saludaba primero al chofer, hasta que una señora me dijo, guaraní, digo, de Tabuma, me dijo. Qué genial. Ese es tu bautismo en la ciudad. Y era Ofarrea Cereje. Claro. Pero fue mi bautismo en Asunción. Pero sí, porque en los pueblos chicos, hasta ahora uno saluda. Hasta ahora a toda se la gente. saludan todos. Sí, acá ya era distinto. Y menos de 30, que habrá sido una cosa rara. Estamos hablando de los años 70, 80. 75 más. Por ahí más o menos. Por ahí más o menos. Época fuerte de la dictadura todavía. Y me tocó incluso, parte de la dictadura, escapar, estando en el seminario. Yo era bibliotecario. Ajá. Y el pastor coronel intervino el seminario y sobre todo la biblioteca, porque había libros referentes a temas relevantes como el marxismo, cuestiones de filosofía que los estudiantes necesitaban. Claro. Sin embargo, no estaba permitido. Entonces, si ella agarra y por acá y llegué por una ventana, corrí. Esa fue mi primera escapada. Mi segunda escapada fui vicepresidente de filosofía y con Alain Flores y grupo en el seminario hubo otra redada. Sí. Nosotros salimos por la ventana, lo que éramos más chicos, pero Alain Flores era muy grandote. Anda ahí ya en la ventana y se fue preso. Ya en esa época. Ya en esa época. ¿Qué momento ese? Sí, porque hoy ya es otra época. La gente no sabe que, por ejemplo, había que enterrar los libros. No, a escondida leíamos sobre cuestiones
socialismo, marxismo, Sí. mi añe mi jape. Teología de la liberación. Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, Sí. que en ese tiempo era Claro. y a escondida. La sola posesión del libro ya era un delito. Ese día donde le va preso. Yo me Ya. fui preso también a partir de ese bloque, pero después se dieron cuenta de que mi situación era diferente. Claro. Además, digamos, mis inicios y todo eso, Claro. me largaron. O sea, también supieron de que vos no militabas, digamos, en una No, yo no corriente estaba, pero política. conocía todo a sabiendas de que de Concepción nosotros estábamos con gente. Y no te cruzaste con Lugo también por ahí. Fernando Lugo fue mi compañero. Por eso estoy pensando. Sí, claro, él estaba en curso superior Sí. y yo era, digamos, curso inferior. En ese tiempo hasta el autoritarismo hasta donde trasciende. Sí. Nosotros le respetamos y le saludamos. Ellos eran los antiguos. Claro, como un Y cuartel. nosotros casi, ¿eh? reclutas. Sí, ¿verdad? entiendo, sí. Pero persistía en ese Claro. ambiente la tendencia, digamos, del momento. Qué genial, qué mucho que has vivido, querido Delfín. Esto recién comienza, quiero ir bloque a bloque desgranando esta historia tuya, conocer un poco también tu experiencia desde el punto de vista de esa recuperación de la cultura que haces hace tanto tiempo, esa suerte de invención de un fenómeno hoy ya nacional como es el de la jineteada. Veo que me trajiste un sombrero, así que ya después más tarde te voy a pedir que me hagas entrega porque necesito. El último que usé justamente con Delfín cuando hizo andar en un caballo en el seminario. Siendo intendente. Siendo intendente. Sí. Quedó para la historia. Bueno, pero a la vuelta seguimos recordando anécdotas y contando la historia muy interesante de Delfín Guimaraes, nuestro invitado especial de esta noche. Seguimos en estudios de Mega TV con nuestro invitado hoy, Delfín Guimaraes. Delfín, yo también recordando así todo entrecortado, nos cruzamos, yo estando en Lennon Record Shop en los 80 con Aguilera y te compramos bolsas. Sí, yo era ¿Por qué? vendedor, no, es que me he comprado, vos no me pagaron, pero con Ángel voy a aclarar. Tienes que aclarar todavía. La bolsa para puede, rico. puede ser una anécdota. Sí, claro. Recuerdo que en ese tiempo eran tiempos difíciles, Sí. ¿verdad? Ustedes empezaban Sí. en Lennon Record y éramos amigos, Ángel también, y un día Ángel me pide 100 bolsitas, 100 bolsitas. Yo planteo en la empresa donde yo trabajo y me dice, no se puede llevar 100 bolsitas, Claro. pero si te animas, nosotros te vamos a dar tu pasaje de ida, Sí. vas a llevar en micro, vos cobras la mercadería y a la vuelta usás eso para tu pasaje. Y resulta ser de que a este Ángel no me pagó mis 100 bolsitas en ese momento. Claro. Y tuve que volver a pie desde 14 de mayo y General Díaz hasta 22 de septiembre. Yo sé, allá. Claro, ahí va a estar en el supermercado. Yo puedo requerirle después ahora. Todavía puede, con intereses moratorios. Pero claro, eran las bolsas para guardar los discos de vinilo. Exacto. Y con el logo Y de recuerdo que Lennon. ustedes empezaban. Empezaban. Y era una tendencia. Sí. Yo no entendí nunca, pero después comprendí de que ustedes tenían la visión mucho más que nosotros, ¿verdad? No, y más que nada era el tema de la modernidad, de la televisión, la música, la animación de fiestas, Sí. todo, la radio, esta radio donde estamos y ahora. los discos que estaban de moda. Y los discos que eran el motor de todo eso, porque íbamos con eso a las grandes fiestas, recorrimos todo el país. Yo hasta ahora sigo, así que es algo que siempre agradezco. Ahora, vos eras funcionario de esa empresa. Yo era funcionario y solamente, digamos, vendía bolsita primero en la De calle, polietileno. de polietileno, y me subía en el micro Mm. y ofrecía mi bolsita. Tengo una anécdota muy particular. Sí. Ya me iba a la Facultad de Ciencias Contables Ajá. y conocí a una compañera guapuilla que era por ahí hoy. Ajá. Y vendiendo mi bolsita, una vez me subo en el micro, ofrezco mi bolsita de hielo y estaba un poco mi compañera. Ahí. Palabras, menos palabras. Fue la que más me ayudó, Ah, sí. con las que más me llevé bien. Mirá Y vos. realmente ese gesto ella valoró en mí.
Claro. y yo en ella, y fuimos compañeras hasta terminar. Digamos, lastimosamente falleció digamos, en el Ecuabolaño. Ah, sí, mira vos. Mucho una familia. ¿Qué tema, no? Ahora, con eso vos te sostenías también para poder Yo estudiar. hacía primero las ventas y después ya Checkbapo y más allá, y Claro. tuve que trabajar en una empresa, ya me aceptaban como vendedor. Claro. Pero la primera parte hice vendiendo en micro. ¿Y no tenés ahora también un establecimiento que se dedica? Yo tengo una empresa parecida a eso que Sí. surgió Sí. como experiencia de vida. Ajá. A diferencia que yo modifiqué un poco porque siendo vendedor yo ocultaba la necesidad de la gente. Claro. 1, 2, no teníamos capital. Entonces no fuimos en la diversidad, digamos, de envase, que es Claro. un poco nuestro mundo y sostén. Sí, hoy en porque día. yo recuerdo haber ido invitado alguna vez a un local donde tenés tu establecimiento y también Así hacías es. tu programa de televisión. Así mismo. Ese local Ese local es propio y mantenido. es de la familia. De la familia. Entiendo. Pero espera, para no ir tan rápido, trabajas ahí, te recibís de licenciado en Ciencias Contables. Yo me recibí licenciado en Ciencias Contables y licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica. Ahora, ¿tenías la capacidad, a pesar de que te formaste en la escuela pública, me imagino, primero, la escuelita, después el colegio, después el seminario, tenías el arandú para... El Anduja mezclado un poco con la parte académica Claro. y sobre todo la necesidad de tener que... Yo tenía una familia grande y ya comenzaba también mis hermanos Claro. a necesitar y yo era un poquito el sostén. ¿Y tu papá y tu mamá vieron tu éxito? Sí, mi papá eso lo de tal forma que lo primero que hice en mi vida, después de trabajar, hacerle una casa en Santani. Claro. ¿Verdad? O sea, que por hasta suerte- ahora... sí, Por suerte digamos, pudiste... sí, y en vida pudimos compartir esta experiencia Claro. como un gesto de gratitud a los padres, ¿verdad? O sea, imagínate el fin, que si ese papá decía, no, mejor que no estudie, mi hijo, que Sí. se quede en la chacra, Exactamente. así no se va de acá, a lo mejor no llegaba a todo lo que llegaste. Y la gente de barrio no creía, mopio, peaje, y me hago y me allá, Oguerupea, no creían que yo podía hacer una casa un poco linda en mi barrio, Claro. pero era fruto del trabajo de... Claro. Y Sí. sobre todo para mi papá, que mi papá era más, digamos, los campesinos apostaban más por su hijo a ser su compañero en la misma actividad, en este caso agricultor, lo que y todo eso. Claro. Pero mi mamá era un poco más visionaria, que es la que luchaba. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos 6 hermanos. 6 hermanos. Y esta pequeña anécdota, de los cuales 4 terminamos después de los 50 años carreras universitarias. Y mi mamá terminó un curso después de los 65 años, después de un congreso de obstetras, más partera Shael, le dice. Sí. Más de 2.000 personas nacieron en mi casa, nunca murió una, de tal forma que a los 65 años hizo un curso y se mereció el título de obstetra. Oficialmente. Oficialmente. Qué fabulosa historia. Qué fabulosa historia, porque te da esperanza del fin en el sentido de que si nos educamos podemos avanzar. Podemos trascender y nunca es tarde. De tal Exacto. forma que ¿Vos seguís estudiando? yo sigo... Ahora estás por sacar tu título. Yo a los 70 años llegué a terminar un doctorado en ciencias contables. Doctorado. Doctorado en ciencias contables. En Hice la toda Católica. Ciencias contables, licenciado en administración de empresas, magíster en auditoría y doctor en ciencias contables. Este mes defendí mi tesis doctoral. Qué extraordinario esto, porque mucha gente te conoce por el aspecto más de la Sí, de jineteada. la jineteada, y eso me sirvió siempre un desafío. Porque donde me voy, me tienen solamente esa idea. Sí, ¿Verdad? De que sí, sí. de jinete, de caballo arima, de brutoleto. Claro, claro. Por eso yo quería también traerte, porque yo conozco también parte de esa historia. Ahora me estoy enterando y me encanta que la gente entienda tu procedencia y todo el camino que hiciste. ¿No habrá sido fácil también el muchacho que viene de Concepción, de Santaní, a Asunción? La capital pues siempre es un poco... Ese es uno de los desafíos más grandes, ¿Verdad? más aún en ese tiempo. El hablar en guaraní, digamos, era un problema, un defecto, el guarango. Claro, era medio coguá. En estos días tuve una satisfacción de recibir un pergamino Ajá. del Ateneo, digamos, Cultural Sí. Guaraní. Y yo le contaba, mi maestra
me hacía arrodillar sobre piedrita porque yo hablaba en guaraní. Imagínate. En la universidad, los primeros tiempos, nos estábamos los campesinos así, porque los otros Claro. hablaban español y nosotros con algunas limitaciones. No, y además contables, yo era arquitectura, eran las facultades chuchis. Ahí estaban En las ese chicas tiempo más- eran todos chuchis. Sí, las chicas más- católicas y por ahí Y por ahí. Ahora es campesino. Sí, nosotros íbamos a los jóvenes universitarios y las chicas de contables eran modelos. Y los muchachos también eran generalmente de las clases acomodadas de Asunción, ¿verdad? Así Pero ustedes se mismo. insertaron ahí y hubo mucha gente que salió muy bien formada ahí. ¿Y era la católica en el centro o ya en Santa Librada? No, nosotros en el centro, Ahí en el con- seminario metropolitano. Claro, en el seminario, Sí, claro. Y veníamos en micro nomás, caminábamos 10 Cuisec. cuadras. Por Cuisec hasta. Claro, ahí era, y ahora entiendo, sí. Así Y después mismo. se hace lo de Santa Librada. Después recién lo de Santa Librada. Claro, ¿por qué elegiste esa carrera? Elegí la carrera por una situación muy particular. Yo tenía que trabajar para poder estudiar y ayudarle a mi familia. Y una de las carreras que se, digamos, en ese tiempo, hoy también, el que más, digamos, proponía Sí. la posibilidad de trabajo era ciencias contables. Aun cuando después de salir de colegio tuve que hacer de botón, con valija, sin sueldo, pero con eso muy rápidamente logré trabajar, ¿verdad? Claro, o sea, era una salida académica, pero también laboral. Laboral, sobre todo. Claro, y trabajaste toda tu vida, entonces, Toda la vida trabajé hasta ahora. hasta ahora. Hasta ahora. Julio, Soy presidente de 3 empresas. 3 empresas. Sí. Bueno, antes la pausa fue que iba a entrar de lleno a cómo se crea, en dónde surge esta idea de la Asociación de Jinetes del Paraguay, y bueno, todo el fenómeno de la jineteada. Quiero entender lo siguiente, vos ya eras luego, ya sabías lo de andar a caballo, ya tenías... Yo vendía leche, Ah. desde mi niñez vendía leche y me iba a caballo. A la mañana me iba 5 kilómetros a caballo y volvía. Ajá. Dejaba mis botellas y Sí. me iba a pie a la escuela otros 5 kilómetros. El caballo se usaba para el comercio, El ¿no? caballo solamente se usaba Ajá. para trabajar, porque teníamos un solo caballo y no daba para hacer 20 kilómetros Claro. por día. No había moto. Mi cuando- papá, no, nada, ni bicicleta. Había, pero había uno. Claro, uno, dos. Nosotros no podíamos acceder a eso. El caballo era el instrumento, o sea que tuviste también esa vida, no es que después descubriste No, eso. no, al contrario, yo Mm. crecí prácticamente sobre caballo. Bueno, a la vuelta vamos a hablar de esa parte también de la historia, pero sin olvidar que este hombre tan identificado con esa cultura, sin embargo, tiene una vasta formación intelectual y académica, que es lo que hizo que crezca también como empresario. Delfín Guimarães, un personaje realmente, apenas unas cositas estamos contando, que realmente dan un ejemplo también de superación. Vamos a la pausa y seguimos con Delfín Guimarães. Delfín Guimarães es nuestro invitado especial de hoy. Delfín también es síndico titular de la Regional San Pedro de la ARP, tiene un establecimiento ganadero y también creó esta tradición tan particular de la jineteada, o sea, impulsó algo que ya existía de hecho, pero que había que fortalecer con la Asociación de Jinetes del Paraguay y con un programa muy meritorio que me tocó a mí muchas veces ir, de tradición y cultura, dedicado a difundir justamente la identidad y las festividades populares en nuestro país. ¿En qué momento te metiste en esto también, Delfín? Por necesidad y sin saber. Sí, porque esa es la verdad. Me gusta tu sinceridad. Porque nos dábamos cuenta de aquel tiempo, la jineteada, a ver, no, pues nadie Claro. no nos daba pena. Esa es la verdad. Ya había, pero no tenía Había, difusión. pero nadie, al contrario, teníamos una imagen muy informal, sigue siendo, pero yo me daba cuenta de que necesitábamos vender un poco Claro. porque había mucha gente buena en la jineteada, yo me daba cuenta. Y sobre todo tenía un componente muy importante, la familia. Sí. En la jineteada, a diferencia de otros deportes o lo que fuera, incluye a toda la familia, el abuelo, la abuela, el papá, hijos, Los nietos. niños. Sí. Claro. Y eso es lo que me llamó la atención. Eso es una. Segunda, no había diferencias políticas. En aquel tiempo
era muy difícil. Entonces lo primero que nos fue muy difícil fue cuando tocaba Colorado y Pomara Liberal. Y eso era motivo de pelea. Claro. Cerro Porteño, Olimpia. Claro. Oye, logramos superar eso. Entonces eso me llamaba la atención. Y por sobre todas las cosas no había interés económico. A diferencia de otros, uno iba porque le agradaba, no había condiciones, excepto la posibilidad que uno tiene, y no había, digamos, condicionamiento alguno de ninguna diferencia. Y el resultado no traía uno, sino que daba la comunidad. Claro. Donde llegaba la jineteada era una fiesta. Y en cercanía un poco con las parroquias y en los colegios, la gente, la sociedad civil. Entonces yo decía, esta era una oportunidad para servir. Entonces lo que hicimos fue intentar mejorar su imagen, buscar que se conozca y después buscarle un sustento legal que conseguimos después siendo reconocida por una ley. Claro, ahí quiero parar, porque cuando dice asociación de jinetes ya se suman diversos sitios del país, varias regiones, ciudades. Todos los departamentos. Todos los departamentos. Tienen asociaciones distritales. Claro. Se unen y forman los departamentales se unen y forman la Asociación de Jinetes del Paraguay. Increíble cómo lograron esto, porque nos cuesta a los paraguayos organizarnos. Y cuesta, y sobre todo cuando hay diversidad. Claro. Desde el capataz hasta nosotros tenemos jueces, parlamentarios, Sí. policía, de todo. Mucha participación femenina también. La inclusión de la mujer le dio un encanto diferente. Totalmente. Y le dio seriedad. Y por sobre todo el paraguayo, digo, cuando hay una mujer, tiene una conducta diferente. Exacto. Con la mujer logramos superar dos cosas. Uno era administrar la conducta de los varones. Apaciguamos. Vaya, y tal. Sí. Y segundo, me preocupaba mucho el tema de la bebida y el consumo también. Porque un borracho para una chica linda no es coy, vea. Es O sea, los atractivo. jóvenes de hoy, no estoy diciendo que no. Claro, hacen, siempre va ¿verdad? a haber como en todo. Pero bajó la intensidad. la intensidad. Y con esas dos cosas, la Aparte, mujer... convengamos que le agregó también una belleza. A mí me sorprendió aquella vez que hicimos lo de la municipalidad. Sí. Vos me esperaste ahí frente a la catedral con hermosas amazonas, señoras, señoritas, muy elegantes, además excelentes jinetes. Hoy en día tenemos más de 3.000 personas trabajando en el entorno. Hay cerca de 1.000 artistas, músicos, También. 70 grupos de banditas, ¿verdad? Después profesionales, ¿verdad? La mayoría de los son profesionales. Y los que trabajan en el entorno, latitero, astradito, Claro. era chofer, Sí. un mundo. ¿Y los caballos cómo movilizan? Eso a cargo de cada dueño, digamos. A cargo de cada dueño o hay una gran solidaridad. Ajá. Vos tenés el camioncito, yo pongo el chofer, el otro pone el combustible, el va otro para se va de cuidador y hace. Eso también vi las veces que fui a ver. También hay gente que acompaña a esos animales, que sabe cómo tratarlos. Claro. Vaqueando. El que no tiene nada, por ejemplo, va de cuidador. Claro. Ese es su Pero aporte. tiene que saber manejar también. Claro, tiene que saber manejar. Yo me acuerdo Y esto que- permitió una serie de cosas. La administración, digamos, no solamente las cuestiones de bebida, tener en condiciones los vehículos, cuidarse unos a otros, una enorme solidaridad entre todos. Por más de que haya una diversidad, se ha logrado una familia enorme, Y digamos. todo el año se trabaja los 12 meses. 178 eventos al año Es tenemos, locura. de los 272 distritos. Pues no solamente es jineteada, digamos, fiesta patronal, Sí. es la base. Después están los aniversarios, cumpleaños, encuentros de amigos, una serie de cosas. Y el elemento de la retribución. Vos te vas en mi fiesta patronal y yo me voy en Claro, la que se tuya. forma como una camaradería, digamos. Así. Pero también ustedes cuidado muy bien de no mezclar con lo político. Porque Tuvimos hay- tuvimos muchas tentaciones. Mm. Pero yo intenté mantener mi conducta, digamos, cada uno tenemos nuestra Claro. tendencia, Sí. pero jamás saqué a luz mi condición de la cuestión partidaria. Claro, o sea, no usar la asociación con fines políticos, digamos. Absolutamente. Cada uno podrá hacer lo que quiera. Al contrario,
Fue un puente que me dio muchas tentaciones. Me imagino. Sí, propuestas de todos los colores. Desde vicepresidente de un partido porque hasta... sos conocido, recorrer el país. Estás identificado con algo que le gusta a todo el mundo. Sí, Ideal para... y una cierta popularidad en todos los departamentos. Y era ideal para... Pero evitaste eso, no aceptaste. Evité porque en algún momento me di cuenta de que primero el compartir con la gente, el intentar tratarle al otro de la misma manera y que no haya una barrera entre la gente, entre la familia, a mí me ayudó mucho a tener una visión diferente de la convivencia de la gente. ¿Es posible? Sí, es posible. Cuando los valores no se trastocan, cuando los valores son, digamos, compartir y buscar una convivencia entre comunidades, se puede. Sí, la otra tendencia queda atrás, ¿verdad? Claro, es fabuloso esto y está muy vinculado también a la religiosidad popular. Incluso veo que acá en Tradición y Cultura ustedes ponen como uno de los fundamentos difundir la identidad, la fe y las festividades populares. Casi siempre hablamos de santos, santo patrón, santa patrona, está muy vinculado y ahí quedó un poco tu nexo también con la tradición católica, ¿no? Ahí por ahí yo me realicé porque eso aprendí algo. Claro. Y es una actitud de retribución de parte mía, un poco a una institución que me ayudó, ¿verdad? Pero las fiestas patronales siempre fue en torno a las parroquias, en torno a la iglesia. Claro, sí. Y en torno a toda la gente, ¿verdad? Sí, cuando me llamó Monseñor Valenzuela durante mi mandato en Asunción, yo me sorprendí porque me dijo, primero lo que vamos a festejar la Virgen de la Asunción. Casi siempre se festejaba el día de la fundación. Así es. Y él cambia y dice, no, vamos a festejar la Virgen de la Asunción. Y vas a subirte a caballo vos y yo también, me dice. Ahí ya me asusté yo. Y ahí fue yo recuerdo esa pero increíble. Peregrinación hicimos todos los años hacemos peregrinación desde la Catedral de Asunción hasta el Seminario Metropolitano. Sí. Hace 14 años. ¿Y lo subiste a Monseñor Valenzuela a un caballo? Lo subí a él y actualmente se está subiendo el nuncio apostólico. El año pasado subió y este año prometió de nuevo. ¿El señor Turturro? Turturro. Sí. Mirá vos. Turturro. Aquella vez yo pedí que un vaqueano me acompañe atajando el caballo por las dudas en la calle. Pero después me largué dentro de la cancha. Tuviste ya confianza. Sí, ya tuve confianza y hasta ahora digo que la ría me ayudó porque yo no tenía mucha experiencia. Hasta hiciste una... Sí, una pequeña, un trotecito con el animal. Y al lado mío se cayó uno que era más vaqueano que yo. Puede Eso pasar. se conformó. Sí, puede pasar. Pero lo que sí vi es cómo le apasiona a la gente, cómo la gente ve eso como una especie de fantasía. Yo no sé, a mí siempre me preguntaron qué es lo que hay. Yo no supe nunca explicarle, pero hay tres elementos que nos unen. Uno es, digamos, el caballo, el elemento de admiración. Sí, ¿verdad? El elemento del caballo. El otro es el elemento, digamos, social donde no hay diferencia. Yo puedo, vos podés, y ahí no se manejan valores que dividen. Sí. ¿Verdad? O si lo hacemos, intentamos administrar, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, un tercero que a través de eso hacemos muchas cosas buenas. Solidaridad, claro. Ayudamos a mucha gente, el resultado de una fiesta queda en la comunidad y de esa manera digamos, nos sentimos importantes. Y la inclusión de la familia completa. Claro. Completa. Es una fiesta para toda la familia. Para toda, desde el nieto hasta el abuelo. ¿Trata de poner límite horario de la noche? Hoy en día estamos teniendo dificultades, ¿verdad? Intentamos diferenciar, pero es imposible. Nosotros lo hacemos, solemos decir que la jineteada no es lo mismo la fiesta popular. Pero resulta ser que una cosa incluye la otra. Claro. Y no podés decirle a una persona que se va a la jineteada y nos vamos todos los jinetes y ustedes quédense. Porque hay gente que se va para bailar. Sí, lo que hemos superado muchísimo también es la conducta. Oye, hubo en la fiesta patronal, con la ayuda de la policía, hemos hecho cursos, digamos, hemos pedido a gente a la fiscalía, nos han ayudado y no puedo decirte que no hay más problemas, ¿verdad? Porque nosotros no podemos elegir quiénes pueden entrar. Se sabe ahora pero se ha mejorado bastante. Bueno, tengo que hacer una pausa. Qué rápido pasa esto y qué historia. Quiero hablar de tu programa de televisión también, porque al final del fin se volvió también personaje de la televisión
lanzó muchas carreras o respaldó muchas carreras. Muchos colegas también encontraron otro rubro, que es la animación o la presentación de jineteada. Ese es otro rubro también. Y bueno, vamos a ir cerrando con esa historia a la vuelta de la pausa. Delfín Guimaraes con nosotros es, como sabemos, presidente de la Asociación de Jinetes del Paraguay y hace muchos años también dijo, voy a incursionar también en televisión. Siendo Mario Ferreiro, imagina, o Bruno Masi, pero en otro rubro, de tradición y sobre todo de promoción de estas fiestas populares. ¿En qué momento dijiste, yo voy a hacer esto? Cuando me di cuenta de que nadie nos daba pelota. Claro, A ver, hombre, nadie no estaba de moda por eso, sí, ¿no? no estábamos de moda. No. Teníamos muchas condiciones que podía ser atractivo. Masa de gente, diversidad, digamos, importante. La cultura. Toda una cultura, pues, a ver, no, pues nadie nos No. Entonces dije, para poder trascender esta actividad tenemos que promocionar. Y para promocionar no teníamos el dinero para pagar, entonces, ¿por qué no intentamos hacer nosotros mismos nuestro programa? claro, Y en Red Guaraní fue una primera incursión. Red Guaraní. Hace más de 15 años, ¿verdad? Hace más de 15 años, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo dijiste vamos a hacer? Y un tipo me dijo, yo sé de televisión. Ajá. Yo no sabía nada. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos? Y bueno, íbamos a juntarnos. ¿Y a quién le llevamos? Y entonces la lógica era traer un comunicador de la jineteada. Ajá. Y en ese tiempo Gabriel Gao era... Gabriel Gao, el ¿no? finado. El finado que comenzó con eso. Me acuerdo perfectamente. Y no sabíamos cómo, no teníamos cámara, las imágenes de apoyo. Claro. Entonces, Había que llevar foto, lo que foto, lo que teníamos, Sí. nada, no teníamos. En esa época ni el teléfono tenía. No había teléfono Con cámara, ¿verdad? nada. Pero conseguiste a poco armar una especie de productora. Armamos una especie de tomatame. Primero yo no hice nada. Después me di cuenta también, tenía que involucrarme. Sí. Y lo hice como todas las actividades que hacemos con mucha pasión. Ujú. Cometí muchísimos errores. Los que trabajaban ahí se reían de mí, porque yo quería poner de una forma, había sido que no era así. ¿Verdad? Claro. Y bueno, de los errores fuimos aprendiendo. Pero después comenzaste a formar. Hoy me decís más de 100 profesionales. Más de 100, la jineteada tiene más de 170 comunicadores. Qué barro. Y varias radios transmiten también. 40 radios en departamento y hay 7 programas de televisión. De televisión. Y además de las redes sociales. Ujú. Que eso se sumaron todo, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué mantenemos? Porque primero es una fuente de trabajo. Sí. Segundo, para que se conozca. Este es un país donde nosotros no tenemos un apoyo ni estatal, ni nada, ni una ayuda de nadie. Ya. Ya. Cuando lo intentamos, no nos dieron, pero si había la posibilidad de que nos den, vos sabés cómo hay que más comportarse y eso nos iba a condicionar. Sí, Entonces, posiblemente. hoy en día es una actividad sencilla, hacemos como podemos, pero con absoluta independencia, Claro. que es lo que también exige la actividad propiamente. Es cierto. Y lo que le da el prestigio también ante la gente. Y O sea, sí, se pues la sabe- jineteada tiene esa característica. Sí. La jineteada como tal no está comprometida absolutamente con ninguna institución, ni partido, ni nada. Claro, cada uno, hoy tenemos muchos líderes que se formaron con nosotros, que nosotros incluso apoyamos a que sean partícipes a ser servidores de su comunidad, concejales, intendentes, incluso gobernadores hay. Sí, por eso. El ministro incluso, ¿verdad? Sí, sí. Trabajaste en Asunción, trabajaste con un samaniego, pero trabajaste conmigo. Sí, sí. No hubo problema eso para hacer la fiesta patronal. Jamás contigo ni con Samaniego nos han pedido Nada, ¿verdad? claro, ¿no? Absolutamente No, por eso. ninguna. Al contrario, Al contrario. era facilitar las cosas porque sabíamos que era una fiesta popular que tuvo una gran trascendencia. No puedo dejar de mencionar algo que nos conmovió a todos, que fue la partida de Jesús Daniel, que también te marcó fuertemente en la vida. Marcó fuertemente la pérdida de un hijo a los 26 años y era mi compañero también
Y eso también motivó a la familia de, en vez de buscar, digamos, convivir en el dolor, en la añoranza, dijimos, él era un tipo feliz, ayudaba a mucha gente. Entonces nuestro compromiso de la familia es intentar mantener ese espíritu que él tenía y, digamos, poner al servicio de la gente de acuerdo a nuestras posibilidades. Te ayudó mucho la fe también, seguramente, ¿no? Me ayudó mucho y la fe y los amigos de la jineteada. Claro. Porque recuerdo que en donde yo me iba hasta hoy, nosotros hacemos dentro de la jineteada 1 minuto de silencio recordando a todos los jinetes que ya partieron. Además de cantar el himno nacional, este gesto es parte del protocolo. Y bueno, todo eso me ayudó de alguna. Y más, Mario, nosotros a través del caballo incluso me permitió llegar hasta el Papa Francisco. Imagínate. Nosotros hicimos un cordón cuando el Papa vino acá. De tal forma que cuando estuvimos en Roma, acompañando al cardenal Adalberto, yo le mostré una foto al Papa, digamos, con él y los caballos. Y él se acercó y hablamos unos minutos. Francisco. Él es Francisco. Y recordó él el cordón de bienvenida que lo hicimos con 300 caballos en el aeropuerto de Asunción. Bueno, Delfín, evidentemente tu vida ha sido intensa. Claro, hay momentos muy duros, como te mencionamos recién. ¿Te sentís satisfecho del legado que estás dejando? Estoy satisfecho como una vida en donde la lucha, la persistencia y sobre todo en tener metas en la vida es posible. No fue nada fácil, pero en mi familia esta es una regla, ¿verdad? Nada resulta tan difícil cuando uno con pasión, con esfuerzo y sobre todo, digamos, buscando valores familiares y que no haga diferencia, ¿verdad? Me dijeron que nada más y nada menos que nuestro cardenal te va a entregar tu título de doctor. ¿Cambio cierto? Yo, no sé si yo tengo un acuerdo privado. Privado. Entonces ahí nomás. Ahí dejamos. Pero a mí me cuando dijeron, estábamos en San Pedro. no nos periodistas porque sabemos todo. Cuando estábamos, él era obispo de San Pedro. Alberto Martínez. A Alberto Martínez. Y yo le ayudábamos a través de algunas actividades. Y un día había invasiones, y estábamos medio mirando. Él allá ya poeta. Entonces le dije, no te vayas a preocupar. Le dije, ñandeo, deje Vigo y con a cardenal, hágase Vigo y con a doctor. Andeo con de ir a cardenal se jatan en 10 Roma. Sí. Pero se Vigo con doctor, debe entregarse ese título. Y creo que quedó ahí el 10 de julio él. Y bueno, espero tener la posibilidad. Sí, tiene tiempo, ¿verdad? Pero ahora entiendo mejor, claro. O sea que lo que parecía en ese momento una fantasía. Una fantasía. Se está cumpliendo. Sí, se está cumpliendo. Porque ya es cardenal Alberto Martínez, dicho sea paso, una persona que admiramos mucho, merecedora de esa distinción. El primer cardenal paraguayo. Así es. No es poca cosa. Y bueno, ese humilde jinete que recorría su zona vendiendo leche y después se iba a pie a esa escuela, hoy es doctor. Hoy le podemos decir doctor Delfín Guimaraes. Y bueno, y quiero que me dejes mi sombrero. Mario, orero en guaraní. Sí. La sombrero y cajuayante y ande estorba. Es decir, que cuando uno se pone a decir, le molesta el sombrero. Claro. Sin embargo, es un poco símbolo de muchas cosas. De trabajo, de lucha para la gente del campo. Yo quiero testimoniarte del sombrero que es de mi uso personal, mi sombrero, pero sobre todo la cosa porque en un momento dado, gente, tu don de gente y sobre todo cuando, digamos, servías a través de la política, estuviste con nosotros, ¿verdad? No nos hemos preguntado nada, montamos juntos. Directamente. Y hoy te quiero decir gracias, hermano querido. Señor Gatún, sombrero. Mira, qué maravilla. De la Asociación de Jinetes del Paraguay. Claro, mi sombrero de la asociación va a entrar a mi museo especial en mi casa. Me queda bien, por suerte, pues, se saca Masuina. Me queda bien y quién te dice si por ahí más adelante no me animo de vuelta a una jineteada, pero con un caballo manso nomás.
hablando en serio, Delfín, ya para concluir, tu historia de vida es muy interesante porque también prueba esto. A ver, quiero entrar en los últimos 3 minutos que tengo en esto. En Paraguay a veces nos cuesta mucho ver a nuestra gente muy vulnerable. Vos sabés mejor que nadie que en el campo todavía hay gente que pasa hambre, todavía hay gente que a veces hasta por ignorancia no puede superar un estado de pobreza. Y tu ejemplo muestra que sí es posible, pero claro, con mucha perseverancia y a veces con un poquito de fortuna también, ¿verdad? Creo que esa idea de poner límites en la vida tenemos que olvidar. La vida está hecha de oportunidades. Nosotros, con mucha lucha, pero con sencillez, hemos apostado a la posibilidad de crecer y de dejar también un poco un mensaje de vida a nuestra familia, a nuestros amigos. Y en el interior también queremos también mostrar de que la gente del interior podemos trascender. Yo tengo una pequeña anécdota. Cuando yo defendí mi tesis doctoral, pedí permiso para hablar en guaraní. De tal forma que me sorprendió cuando uno de los miembros del tribunal, el más joven, me hizo una pregunta en guaraní y me pidió que yo defienda en guaraní. Entonces, es posible cuando somos capaces de mantener viva la fortaleza de que con los valores de la familia, del campo, valores sanos, ¿verdad? Agregado un poco a un esfuerzo personal, llegar a la meta. No por orgullo, sino sobre todo para decir de que los pasos que se hacen en la vida llegan a destino cuando lo hacemos con mucha pasión, con mucha sencillez y con mucho trabajo. Extraordinario, Delfín, te admiro mucho, te aprecio mucho, vos sabes eso. Y esta nota era más que necesaria y creo que la gente también lo va a disfrutar. Jinete, pero también humilde chico que iba a la escuela a pie, pero también doctor, titular de la Asociación de Jinetes del Paraguay, también integrante de la ARP, habiendo comenzado muy humildemente. Soy docente también en la Universidad Católica. Y la Católica, siempre en tu Pero vida. Hace 10 años que enseño, ¿Qué enseñas? retribuyendo un poco también el servicio. Y lo hago ad honorem porque mi honorario dedico a una entidad de beneficencia. Delfín Guimaraes, aquí lo conocían mejor. Claro, a lo mejor es una versión parcial porque hay mucho más que hablar con él, pero queríamos hacer esto en Conversando en la Noche. Al fin y al cabo de eso también se trata la televisión, de contar historias de superación como esta del querido amigo Delfín Guimaraes. Gracias por venir, Delfín. Gracias a vos, Mario. Y yo, con un saludo tipo jinete, así, me voy feliz con mi sombrero y sobre todo feliz con la idea de que un Paraguay mejor es posible. Gracias y buenas noches.